Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Hoy lunes 28 de octubre empezamos el programa con un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la criminalidad y violencia juvenil en el Perú. Este libro se va a presentar el 8 de noviembre. Unos días nada más faltan para esta presentación, y para hablar sobre las causas de la violencia juvenil está con nosotros Julio Corcuera. Él es director de investigación de la Secretaría Nacional de la Juventud, un ente adscrito al Ministerio de Educación. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, entonces este libro, Criminalidad y Violencia Juvenil en el Perú, se presenta este 8 de noviembre. ¿Cuáles son las causas de la violencia juvenil en nuestro país? Sí, mira, en principio el tema de la violencia es un problema multicausal. No podemos hacer o crear una relación de A entonces B, es decir, muchas personas quieren pensar, es este problema específico lo que genera lo otro, y no es así, porque, por ejemplo, en un tema muy repetido, no es la familia multifuncional. Es cierto que las personas que son parte de la violencia y están involucradas en el crimen, gran parte de ellos vienen de familia disfuncional, eso es cierto, pero no puede decirse que ese es el único factor, pues hay personas que tienen familia disfuncional y llegan a ser personas importantes, políticos, empresarios. No es eso, más bien es una suma de cosas. Sin duda hay disfuncionalidad, pero hay también el crecimiento de un lugar violento. Uno nace a veces en un lugar violento en donde la circunstancia, el contexto obliga a ser violento. Naturalmente los jóvenes y los niños se defienden ante las agresiones, pero cuando en el escenario y el ambiente tienen niveles de agresiones bastante más altos, la respuesta en función a las necesidades las capacidades que yo necesito para sobrevivir al medio, me hacen más violento. A eso se suma también la ausencia de oportunidades, la desigualdad, la estigmatización de los jóvenes o las personas de tal lugar tienen tal característica negativa que lleva a que cuando esa persona va a buscar un empleo, se encuentra el estigma. Tal persona de este lugar, ten cuidado que puede pasar esto, ten cuidado que puede pasar mejor la otra del otro sitio. Entonces, solo a través del entendimiento de una serie de características es que se explica que los jóvenes se vinculen a este proceso. Hay algo que es sumamente importante, que es el tema de la trayectoria criminal. Las personas no despiertan un día y dicen, descubrí que mi vocación es estar del lado del crimen. Como nadie despierta y dice, descubrí que mi vocación es ser médico y ayudar a curar a la gente. Eso se va construyendo. Exacto. Y así como, por ejemplo, usted y yo escuchamos de pronto un determinado cantante porque un amigo en común nos inculcó el escuchar eso, también la trayectoria criminal. Alguien nos acerca a la trayectoria criminal y nos dice, pues parémonos en la esquina y silbemos cuando alguien viene y te doy 10 soles, y pues luego abrimos este kiosco y no te pasa nada, y luego lo otro, y en el crimen se hace como una especie de trayectoria y carrera. Primero uno entra de campana silbando, luego abre un kiosco, luego quita un par de zapatillas, luego quita un reloj, y van ascendiendo hasta llegar a las diferentes etapas. Entonces, eso es lo que precisamente ustedes han encontrado con esta investigación que ustedes iniciaron en un distrito, Florencia de Mora, para ser más específicos, en Trujillo. Sí, en 3 distritos trabajamos, Florencia de Mora, Esperanza y El Porvenir, y nos concentramos de estos 3 exactamente un poco más en El Porvenir. Este es un estudio del caso, pero que para ello necesita hacer un balance general de cuál es la situación en el país, que es precisamente el texto que estamos publicando. Que este es el que están publicando. Sí, y que viene la segunda parte, que es la que usted menciona. Pero, por ejemplo, para hacer esto, ¿cómo es que cortamos esa cadena de que padres de familia, por tanto los hijos son drogadictos o por tanto los hijos son delincuentes? ¿Cómo hacemos para cortar esa cadena? Decía, la trayectoria criminal lleva a que alguien nos acerque a eso. Es ese vínculo, es ese espacio de la trayectoria la que debe romperse. Nosotros entrevistamos a más o menos 12 jovencitos que estaban vinculados a este proceso de criminalidad y son pues tanto actores de la violencia como sufren los efectos de la misma, y había puntos en común interesantes. Por ejemplo, todos acusaban haber ingresado a este mundo, digamos, alrededor de los 10 y 12 años, cuando transitaban de primaria a secundaria. Todos referían, por ejemplo, que habían intentado trabajar, en este caso en el calzado, y cuando iban al calzado no podían, no tenían talento, eran mal pagados, maltratados, y todos refieren que en la secundaria encuentran amigos, chicos que ya eran parte de la trayectoria y los llevan.
como repito, así como de pronto le puedo decir, mire, este disco es bonito y qué le parece si lo escuchamos juntos, del mismo modo comienza esto como una especie de juego, pero el juego que entre dos personas puede ser a que no te atreves a sacar a bailar a esa señorita, se transforma en a que no te atreves a romper el candado del kiosco y sacar las galletas que venden ahí. Comienza como una especie de espacio lúdico. ¿Una especie de juego? ¿Eso ¿Por qué? Porque el contexto violento de ese espacio lleva a algunos actores, digo, no a todos, a los que ya están involucrados en la trayectoria, a verlo de alguna manera como normal. Pero entonces, ante esta situación, ¿cuál debe ser la respuesta por parte de la sociedad civil, de nosotros, del entorno de estas personas, también del Estado, de la localidad en la que pertenecen? Digamos, sí, hay cosas que decir. Primero, la criminalidad no es un fenómeno homogéneo, es decir, no todas las personas están involucradas en el crimen bajo el mismo acápite, bajo el mismo tema. Una cosa es un chico que roba fruta, otra cosa es un jovencito que arrancha relojes y celulares, y otra cosa es el que está dedicado al sicariato. Son fenómenos vamos a hablar absolutamente distintos, pero sin embargo el tratamiento que se aplica en los lugares de internamiento son el mismo, haciendo que el joven que roba frutas contacte con aquel que está en la cúspide del crimen y a veces, en vez de separarlo, acercándolo a la trayectoria criminal. En eso hay que tener cuidado porque no se toma uno como un bloque. Segundo, ¿qué de común tienen estos lugares? Es que si le pido que pensemos en un lugar en donde el crimen es menor, seguro piensa en un lugar limpio, bonito y lleno de áreas verdes. Es curioso que no existe espacio público y el poco espacio público, digo parques, áreas verdes y demás, esté controlado por personas que ya son parte de la trayectoria criminal. Entonces, cuando yo, naturalmente, en mi instinto de jugar y demás, me acerco a ese espacio público, me acerco a la trayectoria criminal también. Entonces, lo que debe hacerse es cortar esos espacios que acercan a la trayectoria criminal. Primero hay que recuperar espacio público. ¿Usted recuerda hace años el centro de Lima, lo difícil y lo peligroso que era caminar? ¿Y qué tiene en común ahora? ¿O qué de nuevo tiene este espacio público que es todo este gran centro de Lima con el anterior? Primero, recuperación de espacios, verdores, pinturas, recuperar el medio ambiente, recuperar el color, la limpieza, arreglar, invertir en eso. No es solo invertir en belleza y estética, es también invertir en espacios que, si yo le pido que imagine lugares donde hay crimen, seguro imagina lugares oscuros, tétricos, sucios, terrosos y demás. Y cuando usted imagina lo opuesto, eso por inercia parece mentira. Uno pinta, uno establece, uno encuentra y estas personas se alejan. Ahora, el otro tema es el sicariato de los jóvenes, que es un caso frecuente que escuchamos en las noticias. ¿Qué hacemos o cuál es la relación, digamos, porque violencia juvenil es una cosa, sicariato ya me imagino que es otro nivel, pero ahora, ¿los jóvenes son víctimas o es que son las organizaciones, digamos, que contratan a un joven porque es la persona que me puede hacer este favor? ¿Cuál es la relación que ustedes han encontrado? Sí, mucho se dice en los medios de comunicación, el periodismo y demás, que banda de jóvenes, grupo de jóvenes, y nosotros mismos partimos del prejuicio, y en particular hablo en primera persona. Yo suponía que había crimen organizado vinculado plenamente a jóvenes, pero cuando vamos a la acción misma, no son bandas de jóvenes precisamente lo que hemos encontrado, sino son más bien especies de tercerizaciones que hacen las bandas en estos jóvenes, o soldados de esos que son contratados a sabiendas de que un joven en 15 o 16 años no está afecto o está desamparado. Es decir, se le acoge, se le da sentido de pertenencia y finalmente se le ingresa. Pero debo decir, y eso hay que tener en cuenta porque se ve al joven como agresor y la mayor parte de víctimas de agresión son jóvenes precisamente. Pero entonces, ahora, ¿qué hacemos ante ello? El Estado, por ejemplo, proponía aumentar las penas con el tema emblemático, digámoslo así, de Gringallo, por ejemplo, ¿no? Que estos jóvenes además matan a sangre fría, no tienen, es como si fuera una persona experimentada, ¿no? ¿Qué hacemos? Sí, mire, la experiencia de la mano dura implementada en los países, no hay tiempo para hacer toda la explicación del caso, pero implementada en Centroamérica, lejos de solucionar el problema, lo han agravado. Entonces, en el caso de El Salvador se aplicó una política que se conocía como la mano dura, la mano súper dura y el puño de hierro. Después de 10 años de eso, se apostó por una política preventiva. Nosotros podríamos tomar presos a todos los jóvenes, nosotros podríamos poner el reclusorio a todos ellos y el problema no termina. Porque el problema no es cuántos atrapemos, el problema es
cuántos jóvenes evitamos, porque no es justo, por ejemplo, que haya 5 millones de jóvenes y de esos 5 millones, 4 millones tengan empleo precario. Se habla de la responsabilidad de la sociedad civil, también hay una responsabilidad empresarial y de la sociedad civil de darle las condiciones adecuadas para que estos jóvenes se desarrollen. Lo contrato por 4 horas y en la práctica luego trabajar 8. Lo contrato para que haga un trabajo de tiempo completo y le pago por debajo del mínimo. Lo contrato sin pagar derechos laborales. Entonces, no es casualidad que en estos distritos que mencionamos los niveles de desigualdad sean bastante altos. Eso también que es un factor, claro. Digamos, para que los jóvenes se involucren en este tema de la violencia juvenil es una suma de factores, ¿no es cierto? La falta de oportunidades de trabajo, lo que usted explicaba, falta de espacios públicos, recreación para los jóvenes, que es uno de los factores, y la suma de ello precisamente a un joven hacen que se involucre en este tema de la violencia juvenil. Hay un tema que es bastante importante, que es el tema de la esperanza y el ejemplo que se le brinda. Quiero decir, en distritos peligrosos como estos, yo he encontrado jóvenes sumamente valiosos, algunos de ellos, alguna vez lo comenté, ganaron un concurso internacional, una feria de ciencias en Argentina, y ellos son absolutamente desconocidos. Entonces, el referente que tienen este tipo de jóvenes no son precisamente el mejor ejemplo. Y hay una responsabilidad colectiva de todos de presentarles a toda la comunidad la otra cara de la moneda. Yo finalmente quisiera, por favor, enfatizar en que sí, es importante sin duda dar mayor seguridad, brindar mejor policía, mejores patrullas, eso es sumamente importante, pero tan importante como eso es hacer un trabajo de prevención que evite que este problema aumente y progresivamente disminuya. Y ahora me imagino que también ese es el objetivo sin de duda. Esta publicación, que sí. se va a realizar el 8 de noviembre, ¿en dónde, por favor? ¿Y dónde lo en el Ministerio de Justicia? Me imagino que esto se va a dar a conocer a toda la población. Sí, claro que sí, también. Y la página web de Senajo, www.juventud.gov.pe, pueden encontrar la publicación. Que van a encontrar la publicación. Sí, ahí está la publicación. Bien, muchas gracias por estar con nosotros, amigos. Conversamos con Julio Corcuera, director de investigación de la Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación. Hablábamos sobre la criminalidad y violencia juvenil en el Perú. Nos vamos a una pausa y ya regresamos.